Bueno, hola, hola compañeros y compañeras de trabajo social, ¿cómo están? Yo aquí les comento bien, disfrutando de la jornada fresca, tomando unos mates y tratando de cerrar estos modelos que nosotros hemos venido hablando hasta la clase anterior, de distintos modelos, digamos, muy común en un tipo particular de organizaciones que son las organizaciones del sector privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la clase anterior hablamos de los enfoques clásicos, científicos, hemos visto las relaciones humanas, la administración general o clásica, hemos visto los enfoques neoclásicos, la teoría general del sistema, la contingencia, hemos visto los enfoques contemporáneos, administración por objetivos, calidad, etcétera, ¿no? Entonces nos quedaba uno, la burocracia, y lo habíamos dejado pendiente porque bueno, en definitiva se merece una clase aparte porque justamente venimos hablando de que el modelo de gestión burocrático es el modelo que adoptan los estados modernos para gestionar, o sea, para operar en sus administraciones públicas o en sus organismos públicos. Por lo tanto, esta materia es objeto de estudio ese tipo de organizaciones, entonces cobra otro tipo de relevancia y otro tipo de análisis y amerita ser visto mínimo al menos en una clase, ¿no? Aparte, inclusive. Bueno, mientras tomo un mate, les comento que la burocracia tiene sus orígenes, a ver, ¿cuándo nace la burocracia o por qué nace la burocracia? Justamente para, y esto es importante que lo sepan, no sé si ustedes lo han estudiado antes, ¿no? Para salir del absolutismo monárquico, ese poder sin límites, ustedes tengan en cuenta, y esto es muy importante que lo sepan, que quienes tenían el poder antes, y pensemos en Revolución Francesa y demás, eran las monarquías absolutas, los reyes. Porque, ¿por qué los reyes concentraban el poder? Porque decían que ese poder era divino, venía de Dios. Entonces, si el poder concentraba en ellos, era un poder sin límites, como les pongo ahí, era un poder totalmente absolutista, totalmente discrecional, que estaba concentrado en una cabeza, llamado rey, y se hacía lo que quería. Por lo tanto, por ejemplo, la distribución de la riqueza, los reyes la planteaban como ellos consideraban, 50% para la corona, 25% para la clase, vamos a llamarlo los capitalistas, en el momento, quienes invertían y demás, y el otro 25% se repartía en el pueblo, en la plebe. O sea que imagínense la asimetría, imagínense la desigualdad, imagínense ese poder sin límite. Los reyes determinaban quién podía salir con vida, quién no, todo. Entonces, la burocracia es, ya vamos a ir avanzando, fue un importante aporte en esto de decir, bueno, basta de los poderes absolutistas, basta del poder sin límites, basta del absolutismo monárquico, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más de esto. Por eso, bueno, después viene la Revolución Francesa y demás, y se me ocurre pensar en esto de absolutismo, pensemos, no sé si lo tienen, si se me viene en la cabeza, Luis XIV creo que es, que decía, el poder, yo soy la ley, ¿está? Yo soy el Estado, yo soy la ley. O sea, estaban convencidos que ellos eran la ley. Entonces, como que había que ponerle un fin que después termina con la guillotina de este rey, digamos, de Luis XIV o Luis XVI, no me acuerdo en este momento, con la famosa guillotina, ¿no? Que por ahí debe haber imágenes, historia y demás. Bueno, que esto han estudiado, digamos, Revolución Francesa, ubíquense en ese contexto. Bueno, uno de los orígenes, ¿qué más? La burocracia, esto que les decía, pone límites, ¿no? Límites al poder avasallante, lo que veníamos hablando de las monarquías. La burocracia también no nace aquí en 1921 con el aporte de Weber, digamos, nace antes, ¿no? Había antecedentes previos y era un momento donde la clase burguesa estaba en auge, ¿me entiendes? Entonces eran quienes
tenían mucho poder en plano económico, entonces empezaban a introducirse en terrenos políticos. Entonces se hacía lo que decía en definitiva un sector de la sociedad, la clase burguesa, que tomaba fuerza en las cuestiones del poder político, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, la burocracia estaba aferrada, digamos, o perdón, el contexto, uno de los contextos que le da origen a la burocracia era esto de que, ¿qué pasaba? Toda la aristocracia tenía todos los privilegios, y en esto que vimos hablando, eran los señores feudales, eran quienes manejaban las decisiones, las riquezas y demás de los pueblos antes de que se consoliden los estados modernos, ¿no? Entonces, la burocracia nace más o menos con los estados liberales, ¿está? En donde había que dar una vuelta de rosca, había que pensar en un nuevo proceso, ¿está? Económico, y ahí toma fuerza, digamos, el capitalismo, emerge, ¿está? Había que construir, como les pongo ahí, condiciones para el intercambio económico de tipo capitalista, porque justamente el modelo es funcional, todos estos modelos que venimos hablando son funcionales a un modelo capitalista que ya estaba prácticamente monopolizando en términos de modelo, ¿no? Pero se necesitaba algo que dé respaldo a alguien que, en definitiva, una forma de gobierno que sea legislada o llevada a cabo por leyes y no por personas, reyes que distribuían como ellos querían la riqueza. Entonces había que generar, y esa es la idea, condiciones de intercambio. Entonces, no solamente este Estado, dice, no solamente implicaba romper un sistema de dominación centralizada, sino que también daba garantías para establecer estas relaciones de intercambio. Entonces, desde ese lugar, como que la burocracia toma fuerza y emerge este modelo, bueno, en un contexto de liberalismo, como les decía, y los liberales tenemos ahí los principales referentes, les pongo Locke, Voltaire, Smith, qué sé yo, Smith, bueno, ustedes los conocen, ¿no? A ver, ¿por qué se caracterizaban los estados liberales que nacen prácticamente con el modelo de la burocracia? Bueno, estados soberanos nacionales, había que garantizar los derechos individuales, división del poder, derecho a votos, igualdad ante las leyes, libertad para producir y comercializar, el derecho a la propiedad privada, la no intervención del Estado en la economía, ¿tá? Y ojo aquí que esto era bueno, porque recuerden que quien intervenía, los reyes, intervenían en todas las relaciones comerciales y se quedaban con el 50% de la distribución de la riqueza o de la producción. Había que promover la libertad de competencia, el libre mercado y demás. Bueno, principios liberales conocidos seguramente por ustedes, muy funcionales a la burocracia. La burocracia fue funcional a estos estados. Sin un modelo, sin un gobierno en donde gobierne la ley y no la, ¿cómo les puedo decir? Y no la voluntad de un monarca, estos principios, todo esto hubiese sido imposible aplicarlos. Por lo tanto, la burocracia es un avance en términos civilizatorios y está bien pensada, digamos, como un gobierno en donde quien gobierna no es la monarquía, digamos, no es el absolutismo, no es una voluntad, sino más bien gobierna las normas, las leyes. Y ese es el sentido de la burocracia, ¿no? Entonces, la burocracia ha sido, para mi gusto, uno de los grandes aportes, ¿no?, en el proceso civilizatorio. Y ahí les pongo, en donde salimos de la discrecionalidad del monarca, o sea, dejamos de estar como pueblo a voluntad de un rey y nos llega un Estado de Derecho, ¿tá?, en donde quien gobierna es la ley y no una voluntad. Entonces pasamos de un gobierno paternalista a un gobierno sin cabeza, es decir, lo que les decía, gobierna la ley. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y ahí se lo remarco, que la burocracia garantiza derechos individuales, ¿está? ¿Por qué? Porque en esto que hablábamos en la primera clase, entre el equilibrio entre el poder político y los derechos de las personas, ¿está? Bueno, la burocracia ayuda a ese equilibrio, ayuda a poner límites, porque si de repente no hay un límite que me diga, ejemplo, ¿no?, que se me ocurre pensar en, no sé, quiero ser presidente de la nación siempre.
no sé. Entonces, momento, no puedo ser presidente de la nación siempre. ¿Por qué? Porque hay una norma que me dice hasta tantos mandatos, o gobernador, o intendente, o lo que fuese. La norma me limita, o rector, supongamos en el caso de nuestra organización. La norma me dice, no, puede ser tantas veces elegido, ¿no? Entonces, ¿quién es esa norma? ¿Quién pone esas normas? El pueblo. Y en esto que hablamos de el derecho a voto. Por lo tanto, la burocracia es el modelo funcional para garantizar derechos individuales, no es cualquier cosa. Por lo tanto, aquí aparece mi primer aporte y pensando ahí de última clase que tuvimos, donde una compañera decía que la burocracia, bueno, era algo como tedioso y demás. Caía, no me acuerdo cómo fue la clase, la compañera, no me acuerdo el apellido, que era, Sandoval, ¿está? Pero bien, ¿no? Lo dijo bien, sin ningún... es la percepción que tenemos, como que las burocracias son papeleos, son demoras y son trabas más o menos. Y nada que ver, nada que ver. Desestimo esa posición porque la burocracia justamente es un modelo de gestión que nos ha permitido garantizar o que permite garantizar el derecho de los individuos, si no sería totalmente avasallante como lo fue en los contextos de monarquías absolutas, ¿está? Bueno, la burocracia no es solo de Weber, nace hace mucho tiempo, ahí les pongo, cuando el Estado alemán se quería, que estaba ahí en ese momento, ahora no era Alemania, era Prusia, el reino de Prusia, ¿no? Y cuando se luchaba, había un varón llamado Otto Bismarck en donde luchaba por esa unión hoy lo que serían los estados alemanes, pero que era unión de ese imperio prusiano. Entonces proponía un modelo de gobierno, de leyes y no de un monarca, ¿no? Entonces ya viene de hace muchos años esa idea o modelo de burocracia. Bueno, después sí aparece Weber. Y bueno, no vamos a hablar del aporte de Weber, pero ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del aporte de Weber en términos de gestión de organización. No vamos a hablar de toda la obra de Weber, que ha sido magnífica. Imagínense, para mi gusto, uno de los grandes pensadores sociales, ¿no? Weber, Marx, Durkheim, no sé, se me ocurre, los tengo ahí, ¿no? Entonces, yo no conozco mucha teoría social, pero de lo que conozco son como referentes, ¿no? Para mi gusto. Para mi lectura y para forma de entender las relaciones sociales, ¿no? Entonces Weber, en términos ya de gestión, hablando de gestión organizacional, propone un modelo en donde lo que se buscaba era la racionalidad. Y su objetivo, o sea, algo racional y no discrecional, ahí está la diferencia, y su objetivo era eficientizar las tareas de las organizaciones del Estado, pública, ¿no? Que buscaba de esta forma tener un control social, porque si no, no había control social, y eso habla mucho Weber en su obra, ¿no? Y una forma en donde las relaciones de poderes, o un paradigma, como dice aquí, en donde las relaciones de poder tengan algunas, les pongo algunas, ahí en las clases les pongo más, ¿no? Donde haya una división del trabajo, y aquí sí tomo los conceptos de Smith, y bueno, coincide con Taylor, con Fayol, que venían de esa línea de división del trabajo, jerarquía de autoridad. Le ponen mucho énfasis a esto, a las normas. Y pregunto, ¿las normas son malas? No estoy de acuerdo que cuando hay normativas, o sea, y en esto hablamos de burocracia, perdón, que sea un sistema de normas, ¿no? Lo malo es cuando no se cumplen las normas. Lo bueno es poner un requisito, supongamos, no sé, para gestionar, y tomo el ejemplo de unas compañeras, una normativa para la gestión, la asignación de, no me sale la palabra, de bebés en adopción, y lo malo es saltear la norma y que el bebé o el niño en adopción o la niña se lo dé a alguien que es amigo de, conocido de, eso es lo malo. Y eso, permítanme, no es burocracia, es todo lo contrario. Eso es, no sé, pongan el nombre que ustedes quieran. Burocracia no es eso. La burocracia no es un problema. La burocracia es una solución a esto que venimos hablando, ¿no? Entonces, muchos procedimientos para poner orden, competencia en las personas. Por lo tanto, cuando digo competencia en las personas,
Weber proponía un sistema de, por ejemplo, el ingreso a la administración pública por la vía del concurso y justamente que sean competentes y demás. Ahora, si de repente le hago un concurso en donde le facilito todo al amigo de, o a mí, no sé, a un conocido y demás, y a los otros les pongo muchas trabas, me pregunto, ¿no? ¿Es un problema de la burocracia o es una no burocracia que estoy abusando del poder que tengo para beneficiarlo a alguien? Y de esa manera, por ejemplo, construir poder, o de esa manera, por ejemplo, beneficiar a alguien que a mí me cae bien. Esa era la idea de Weber y de todos los que, digamos, diseñaron o aportaron a estos modelos de gestión en donde justamente buscaban un gobierno de ley. Les puedo asegurar que no. ¿Qué más? La burocracia, bueno, se caracteriza de esto que hablábamos, normas y reglamentos, está a través de actos administrativos en la administración pública, esto ya lo saben. Y aquí es importante saber, hablar del poder de la democracia, y creo que en algún momento lo hablamos, de que la burocracia es un instrumento de dominación social. O sea, de repente pongo normas y ejerzo un control social. Que está, o sea, hay una norma que tiene un poder y que está legitimado por el mismo pueblo. El pueblo es el que pone las normas, por lo tanto se genera autoridad, por lo tanto se genera una dominación. Y Weber habla de una dominación tradicional, de una dominación carismática y de una dominación, para que sea autoridad, digamos, se tienen que cumplir estos tipos de dominaciones, ¿no? Tradicional, carismática y legal, ¿no? Tiene que haber un sistema de comunicaciones formales. Habla de la división del trabajo, de la impersonalidad de las relaciones, esto que hablaba, relaciones impersonales, no porque es mi sobrino, no hace cola, entonces lo atiendo rápido. Bueno, no, y el resto que haga la cola. No, eso no era la idea de la burocracia, discúlpenme, ¿no? Bueno, y organizar los cargos según principios jerárquicos, le da mucha importancia a la jerarquía, a las relaciones impersonales, a la comunicación formal, rutinas organizativas, es decir, que todo se tiene que hacer de acuerdo a una rutina clara, pero no se olviden cuál era la idea de Weber. El concepto era de, y me voy a ir atrás en la filmina, hasta así se los recuerdo, creo que lo tenía por aquí, el concepto era esto de, bueno, no me acuerdo dónde lo tenía, aquí, un modelo de control social en donde lo que se busca es justamente racionalidad y actividad eficiente. Por lo tanto, era necesario estas rutinas organizativas para alcanzar actividades eficientes, ¿no? Bueno, la burocracia se caracteriza por esto que hablamos, por la profesionalidad de los cargos, permanencia, escalafón, carrera, sueldo, protección del empleo público, ¿está? No tocar los fondos públicos, o sea, los fondos públicos son los fondos públicos totalmente distintos del funcionario, ¿está? Bueno, todo eso estaba previsto. Ahora que nosotros tomemos este instrumento, tomemos este modelo y lo hagamos a nuestro gusto, bueno, ya queda a criterio y conciencia de cada uno, ¿no? La administración del personal, el ingreso que sea por el mérito, por el concurso y no por la dedocracia, digamos, ¿no? Mucha racionalidad procedimental, o sea, muchos procedimientos que hablamos, pero fue muy criticado este modelo. En la década de los 70 entra en crisis. Yo les comentaba en la última clase que la burocracia, si ustedes se ponen a ver, desde su nacimiento coincide con cuando emerge, cuando el momento cuando emerge el Estado benefactor, ¿no? La burocracia empieza década del 20 más o menos y años más tarde, una década más tarde, 30, 35 después de la crisis, emerge el Estado benefactor por los aportes, bueno, por ejemplo, de algunos economistas como John Maynard Keynes, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Y hablamos del Estado benefactor welfariano o estado de bienestar, ¿no? Entonces, pero en algún momento ese Estado entra en críticas, ese Estado benefactor entra en críticas y también no solamente se critica al Estado benefactor, este Estado muy particular, con características interesantes, para mi gusto, comparado con los liberalismos que se venía dando, entonces empieza a ser criticado también el modelo de gestión de ese Estado. ¿Y por qué? Por una lógica procedimental. Dice, no, mucho procedimiento, todo es procedimiento, y el procedimiento demora. En vez de hacerlo eficiente, se hace lento, se hace ineficiente, decían las críticas, ¿no? Después, ¿por qué se critica la burocracia?
porque se dice, no, la gestión está hecha en función de la oferta y no la demanda. ¿Y qué quiere decir esto? Gestión en función de la oferta y no de la demanda. Les doy un ejemplo. Pensemos en el sector privado, ¿no? Y el sector privado, no sé, te cobra o te atiende 24 horas online, ¿no? Y te da la solución. Yo puedo comprar una entrada para el cine desde mi casa, bueno, cine digo, cuando se podía ir al cine, que tampoco iba mucho, ¿no? Eso es aparte, cuando iba me dormía, ¿no? Pero bueno, lo puedo comprar desde mi casa o con un dispositivo, sentado, no hago cola, nada. Entonces ahí es un servicio que ofrece, se lo brinda desde la demanda, es decir, de acuerdo a mi necesidad. No puedo ir a hacer cola, no tengo tiempo, no tengo ganas, y desde ese lado me ofrecen. Bueno, pero resulta que me enfermo, me contagio de COVID, por decirles, o tengo unos síntomas, un sábado a la siesta, y llamo al 107 o me voy a la UPA y está cerrada. No, dicen los horarios es de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. O quiero pagar el impuesto automotor y el horario es de 8:30 de lunes a viernes a 13 horas, supongamos. Yo no puedo, por ejemplo, es hora de trabajo. Entonces no hay, todo se diseña los servicios en función desde la oferta, en lo que yo puedo, en lo que yo considero, y no de la demanda. Por lo tanto, se descuida la otra parte interesada que ya hemos hablado muchas veces de quiénes pueden ser, ¿no? La burocracia, bueno, esto despersonaliza las relaciones, pero yo no los veo como una crítica, ¿no? Me parece bien, las relaciones tienen que estar despersonalizadas en términos de a la hora de la interacción con los ciudadanos. Está ahora internamente dentro de la organización. ¿A qué hace referencia esta crítica? A que podemos estar todos en una misma organización, pero es el decano, es el rector, ¿está? Entonces como que le pone el cargo primero antes que la persona. Para mí no tiene de malo nada, es una crítica, pero bueno, en términos de modelo de gestión, sí es una crítica importante, ¿no? La burocracia, permítame tomar un mate, dificulta la coordinación al existir tantos procesos formales, estructuras jerárquicas grandes, monstruosas, mecanicistas, dicen los estudiosos de la administración, a estas estructuras así pesadas, grandes, con muchos departamentos, muchos niveles. Entonces es muy difícil la coordinación. Pensemos en UNCE, por ejemplo, ¿no? Una organización burocrática, se hace un monstruo grande, pero lento, ¿no? Bueno, una de las grandes críticas de los neoliberales, porque pensemos cuando entra en crisis este modelo, a partir de los años 70, emerge ahí la figura de, ¿cómo se llamaba este muchacho de Chicago? No me sale la palabra, ya me voy a acordar. Bueno, Von Hayek, Milton Friedman, no me acordaba. Entonces empiezan a criticar diciendo esto es carísimo, es costoso, y contra un Estado capitalista esto atenta, porque si no vamos a tener que recaudar muchísimos impuestos, dice, para mantener estas estructuras monstruosas, decía Friedman y todas las figuras de estos pensadores neoliberales que en la década de los 70, en realidad el neoliberalismo no es de los 70, ¿no? Viene hace muchos años. Bueno, algún día si tenemos tiempo, lo podemos hablar, ¿no? Y no solamente es una doctrina económica, consideremos eso, que algunos la consideran como solo una doctrina económica, pero tiene algunas cuestiones interesantes de ser estudiosas y charladas, ¿no? Interesantes desde el aporte, ¿no? Desde lo que por ahí no te dicen tanto los libros, pero desde lo que era el neoliberalismo, que no solamente era una corriente o un pensamiento económico, sino que iba, y en este sentido tomo la frase de Margaret Thatcher, el método, la idea es conquistar el alma, el método de la economía, o sea que habla de conquistar el alma, el neoliberalismo. Imagínense, así lo definió Margaret Thatcher, ¿no? O sea, te quiero conquistar, ganar, quiero que seas mi cliente, y bueno, el método será la economía, pero atrás hay otra cosa. Bueno, todo esto es quien diseñan las corrientes neoliberales, dicen, bueno, es muy costoso, esto atenta contra el crecimiento, esto no nos sirve, decía, ¿no? Una de las grandes críticas al modelo burocrático. Bueno, creo que estamos, más o menos he ido rápido en un solo video. Está la clase, está el foro de consultas y tiene una actividad ahí para resolverla, ¿no? Bueno, chicos,
Les mando un beso. Saludos.